Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Muy bien, amigos, vamos a retomar con nuestra exposición. En esta ocasión presento a ustedes un bloque laboral. Y en este bloque, amigos, vamos a hablar sobre la contratación administrativa de servicios, más conocido en nuestro medio nacional como el CAS. El CAS es un régimen, amigos, pues que ha sido creado hace pocos años en realidad en nuestro país, concretamente en el año 2008, con la finalidad, pues, amigos, de superar una grave carencia de reconocimiento de beneficios laborales para un grueso número de trabajadores que laboraban en las entidades del Estado. Es común, amigos, haber visto en los años 80, 90 y parte de la década del 2000, miles de trabajadores que laboraban al servicio del Estado bajo una modalidad que se conocía como servicios no personales, que era una acepción bastante contradictoria. Hablar de servicios no personales es como decir que una persona trabajaba sin existir de por medio. Pero esa calidad se les dio a aquellos trabajadores que laboraban en las entidades públicas, pero que no estaban sujetos a la ley de bases de la carrera administrativa, que es el decreto legislativo 276. Es así entonces que durante décadas en las entidades del Estado laboraban miles de personas bajo la categoría o condición de servicios no personales, y bajo dicho esquema no tenían pues derecho a ningún beneficio. No tenían derecho al seguro, a un fondo de pensiones, ni siquiera a una remuneración determinada o al descanso vacacional en absoluto. Entonces, esto fue, amigos, durante años materia de serios cuestionamientos al Estado, en el sentido de que, siendo el Estado el empleador de tales trabajadores, mostraba un pésimo ejemplo a las empresas del sector privado, por cuanto el Estado, como el ente fiscalizador del cumplimiento de las obligaciones laborales, exigía a las empresas privadas que cumplan rigurosamente con la normativa laboral en cuanto a los beneficios sociales de sus trabajadores. Sin embargo, el Estado no los cumplía en absoluto. Tremenda contradicción. Se le exigía al empresario privado que cumpla con las normas laborales, pero el Estado no las cumplía y tenía trabajadores en condición de semiesclavitud, sin ningún beneficio laboral de por medio. Entonces, finalmente, en el año 2008, se crea, aunque de repente no de manera completa e integral, pero por lo menos se buscó paliar o aminorar estas graves carencias que tenían los trabajadores denominados de servicios no personales. Y se crea, amigos, mediante el decreto legislativo 1057, la contratación administrativa de servicios. Este régimen, amigos, que se dio mediante este decreto, solamente se dio para ser utilizado como una modalidad de contratación para las entidades del Estado. Esto quiere decir que bajo este régimen de CAS no pueden acogerse a las empresas del sector privado, sino únicamente lo pueden hacer las empresas del sector o entidades del sector público. Y en este caso tenemos en las entidades del Estado dos grupos. Conforme lo vemos acá en la diapositiva número 2, tenemos entidades
públicas sujetas al decreto legislativo 276, que es la ley de base de la carrera administrativa, y tenemos también las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada. Entonces, para ambos tipos de entidades públicas es aplicable o pueden hacer uso de ello de la contratación administrativa de servicios. Un ejemplo de las entidades comprendidas en el decreto legislativo 276 es, por ejemplo, las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios del Estado. Y otro ejemplo de las entidades públicas, pero comprendidas en el régimen laboral de la actividad privada, son, por ejemplo, la SUNAT, el INEI, eSalud, la ONP, entre otras entidades que, si bien es cierto, son entidades públicas, pero sus trabajadores están comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada. Entonces, para ambos grupos de entidades públicas, está permitido contratar bajo el régimen de contratación administrativa de servicios. Vamos a ver, amigos, ahora acá en la diapositiva número 3, cuando se dio en el año 2008 el decreto legislativo 1057, ¿cuáles eran los beneficios que en ese momento se contempló dar a los que hasta entonces eran trabajadores bajo servicios no personales? Y en ese momento, cuando se dio, eran reducidos los beneficios, pero que luego, fruto de los reclamos de los gremios laborales y empresariales en menor medida, se ha venido pues esto ajustando para ver hoy en día que son numerosos los beneficios de los que gozan los trabajadores de la contratación administrativa de servicios. Veamos la regulación anterior acá en la diapositiva 3. ¿Qué derechos tenían los trabajadores contratados bajo régimen CAS? Eran, 1, solamente se les podía obligar como máximo a laborar 48 horas semanales. O sea, su jornada comprendía máximo 48 horas a la semana. Otro beneficio concedido a los trabajadores CAS fue otorgarles un descanso obligatorio de 24 horas a la semana. Otro tercer beneficio también que se contempló en el año 2008 fue un descanso de 15 días por año cumplido. O sea, una especie de vacaciones para los trabajadores CAS que hubieran cumplido un año, era de otorgarles pues 15 días consecutivos. Un cuarto beneficio, amigos, contemplados inicialmente para los trabajadores CAS fue que pudieran afiliarse a eSalud. Recordemos que hasta entonces era pues totalmente ajeno a estos trabajadores de servicios no personales poder afiliarse a una entidad de salud como es eSalud hasta ese momento. Ahora, a partir del año 2008, ya se les permitió afiliarse a eSalud. Y finalmente, un quinto beneficio contemplado fue la afiliación a un sistema de pensiones. Entonces, como vemos, amigos, inicialmente de manera rudimentaria, estos son los beneficios que se previó, que se contempló dar a los trabajadores de la contratación administrativa de servicios. No eran muchos, es cierto, pero al menos vino en cierto modo a aliviar las grandes carencias que tenían los trabajadores bajo la modalidad de servicios no personales. Ahora ya contaban por lo menos con algunos de los beneficios que acabamos de señalar. Y, como hemos también manifestado antes, producto de las modificaciones que se han hecho al decreto legislativo 1057, se han agregado nuevos beneficios a los trabajadores comprendidos en el régimen CAS, que como lo he indicado, solamente se puede contratar bajo régimen CAS por parte de las entidades del Estado. Ninguna empresa privada, por supuesto, puede contratar a trabajadores bajo este régimen, por cuanto se trata de un régimen privativo para las entidades del Estado. Bien, veamos acá en la diapositiva número 4, cuáles son los derechos que actualmente
se reconocen a los trabajadores del régimen CAS. Atención a esto. Una remuneración mínima. Esto significa, pues, que los trabajadores del régimen CAS no pueden ganar bajo ninguna manera una remuneración menor a los 850 soles, que actualmente es la remuneración mínima vital. Sea la entidad de que se trate, la remuneración mínima es esta que se ha establecido. Un segundo beneficio, y que también ya estaba contemplado originalmente, es la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Un tercer beneficio es el descanso semanal obligatorio de 24 horas. Otro beneficio, amigos, es también el tiempo de refrigerio. Al trabajador del régimen CAS se le otorga un tiempo de refrigerio, pero que no está comprendido dentro de su horario de trabajo. Esto quiere decir, pues, que las 8 horas de trabajo son independientes al tiempo de refrigerio. Otro beneficio también que ahora ya se reconoce a los trabajadores CAS es el otorgamiento de un aguinaldo por fiestas patrias y Navidad, algo que al inicio no estaba previsto. Ahora ya se permite abonar este beneficio tanto en fiestas patrias como en Navidad. Otro beneficio, amigos, también ahora otorgado a los trabajadores CAS es las vacaciones por 30 días naturales. Ahora ya se otorga las vacaciones por 30 días cuando originalmente, como hemos visto, era de solo 15 días. Otro beneficio también, amigos, es la licencia de maternidad o paternidad. O sea, quiere decir que si una trabajadora contratada bajo régimen CAS resulta embarazada, tendrá derecho también a el descanso pre y postnatal, como cualquier trabajadora del sector privado. No hay mayor distinción en este caso, así se trate de régimen CAS como acabamos de señalar. Y en cuanto a los trabajadores del régimen CAS que sean padres de familia, también tienen derecho a la licencia por paternidad, lo que significa, pues, que se otorgará un descanso de 4 días consecutivos cuando la esposa del trabajador CAS dé a luz y hasta el periodo del alta del parto. Tendrá 4 días de licencia por paternidad. También ahora se concede las medidas de seguridad y salud en el trabajo para los trabajadores CAS en caso de desarrollar, pues, labores que pongan en riesgo su integridad física. Otro beneficio, amigos, contemplados también es la libertad sindical. Esto era algo impensado en años anteriores, que a estos trabajadores del Estado se les pudiera permitir este beneficio laboral. De manera, pues, que si en una entidad del Estado existen más de 20 trabajadores CAS, pueden sin ningún problema conformar también su propio sindicato, o en otros casos podrán afiliarse al sindicato que ya existe en la entidad pública, por el cuanto se les reconoce a ellos como derecho la libertad sindical para formar su propio sindicato, para afiliarse o desafiliarse, o afiliarse a otro sindicato que existe en la entidad del Estado. Entonces, como estamos viendo, amigos, acá, y luego vamos a hacer un recuento de qué beneficios no se les ha reconocido a estos trabajadores, vemos hasta ahora que hay varios beneficios ya que a esos trabajadores se les viene reconociendo, lo cual no existía anteriormente. Otro beneficio, amigos, es el derecho de huelga. Y ya que hablamos de huelga, que hoy en día en nuestro país están muy frecuentes, termina un sindicato e inicia otro, en fin. Pero lo que queremos rescatar acá en todo esto es que el ejercicio de la huelga es un derecho laboral, muy independientemente de los, del pliego o petición o reclamo que se formule al empleador o a la entidad empleadora. El ejercicio del derecho de huelga es un derecho laboral y la ley así lo señala, y en este caso concreto de la contratación
administrativa de servicios consagra pues para los trabajadores CAS el derecho a la huelga. También está como otro derecho la afiliación a un sistema de pensiones. En el caso de realizar actividades de riesgo también es un derecho reconocido la afiliación al seguro complementario de trabajos de riesgo, la afiliación a e-salud, no solamente para el trabajador CAS, sino también para sus derechohabientes, es decir, para su esposa y para sus hijos menores de edad. Todos ellos son beneficiarios de la afiliación a e-salud. Ya lo dijimos momentos antes, también las madres trabajadoras tendrán pues derecho a la licencia de descanso pre y postnatal, que como sabemos ahora, amigos, asciende a la cantidad de 98 días. Antes era pues 45 días antes y 45 días después. Ahora es 45 días antes del parto y 49 días posteriores al parto, haciendo un total de 98 días como descanso pre y postnatal, que le corresponderá también a la trabajadora comprendida en régimen CAS. Otro beneficio adicional es el permiso por lactancia materna, que se otorga a las madres trabajadoras. Lo que quiere decir en buena cuenta que, retornando de su periodo de descanso postnatal, le corresponderá luego gozar de la licencia por lactancia materna. Esta licencia, amigos, que se otorga a las madres trabajadoras es a razón de 1 hora diaria de permiso para dar pues la lactancia materna a su hijo menor o recién nacido. Y esto la ley lo otorga por el espacio de 1 año. Lo que significa acá, para ilustrar mejor la idea, que si la madre trabajadora en la entidad del Estado labora 8 horas, 1 hora pues lo dedicará a brindar la lactancia materna al recién nacido y 7 horas lo dedicará pues a prestar sus labores propias de su contratación. Otro derecho también que tienen los trabajadores del régimen CAS, amigos, y que también se ha superado en relación a lo que se otorgó originalmente, es las prestaciones económicas por parte de e-salud. Esto quiere decir que los trabajadores del régimen CAS también tendrán derecho al subsidio por incapacidad temporal, al subsidio por lactancia y al subsidio por maternidad. Y también el subsidio por sepelio, de ser el caso. Entonces, como podemos ver, amigos, acá hay una serie de beneficios que ya con el transcurso de los años se ha venido reconociendo a los trabajadores CAS, de manera que ahora pues casi se han equiparado o nivelado con los trabajadores nombrados o estables de las entidades públicas. Vamos a concluir los derechos para hablar algunas limitaciones que aún subsisten. Otro derecho reconocido a los trabajadores CAS también es que al término de su contratación se les debe otorgar un certificado de trabajo. Bien, amigos, son estos todos los derechos que la ley ha contemplado o ha previsto otorgar a los trabajadores comprendidos bajo la contratación administrativa de servicios o CAS. Ahora, finalmente, amigos, ya para culminar esta exposición, queremos indicar o hacer mención cuándo o cuáles son los derechos que no han sido hasta ahora, porque de repente más adelante se llega a dar, no han sido reconocidos a favor de estos trabajadores CAS. Si usted ha sido observador, se habrá dado cuenta que acá no está contemplado, por ejemplo, la compensación por tiempo de servicios. Eso no está acá. Lo que quiere decir en buena cuenta que los trabajadores de la contratación administrativa de servicios que laboran en el Estado no tienen hasta ahora derecho a la compensación por tiempo de servicios o CTS. Prácticamente sería ese el único
beneficio que se les ha negado por ahora, y también no está, amigos, acá previsto la indemnización por despido arbitrario. Aunque la ley sí habla, acá el decreto legislativo 1057 habla que en caso de despido arbitrario o injustificado, como lo vemos acá en la diapositiva número 5, en caso de resolución arbitraria o injustificada del contrato administrativo de servicios, el trabajador CAS tendrá derecho a que se le pague los meses restantes que no hubiera laborado. Pero la ley pone un tope, dice que se le reconocerá máximo 3 meses de los que hubieran restado laborar para ese trabajador en caso de haber sido despedido de forma arbitraria o injustificada. Bien, amigos, entonces estos son los beneficios o derechos reconocidos y no reconocidos para los trabajadores del régimen CAS. Otro derecho inherente que todavía no se regula a favor de esos trabajadores, y en realidad no es la naturaleza de esta modalidad de contratación, de manera que es improbable que ello ocurra, es el nombramiento, o sea, la estabilidad laboral. La naturaleza de este contrato o la contratación administrativa de servicios es uno de carácter temporal. Así que no se podría aspirar que, siendo trabajador CAS, alguien adquiera un nombramiento o adquiera la estabilidad permanente en una entidad del Estado. Porque, como lo quiero remarcar, esta modalidad de contratación es de carácter temporal y no permanente. Entonces, a diferencia de los trabajadores comprendidos en el Decreto Legislativo 266 o en el Decreto Legislativo 728 de la actividad privada, en este régimen del Decreto Legislativo 1057 de trabajadores CAS no existe la estabilidad laboral. Todo es temporal, no es permanente. De manera que si los trabajadores aspiran a obtener la permanencia o la estabilidad laboral, tendrán pues que hacer las gestiones necesarias para trasladarse al régimen del Decreto Legislativo 728, que es un régimen pues que sí otorga la estabilidad bajo ciertas condiciones. Entonces, como vemos, amigos, este régimen ya se ha vuelto bastante amplio en nuestro país. Prácticamente todas las entidades del Estado usan el régimen CAS al momento de contratar trabajadores. Esto pues con la finalidad de evitar que se incorporen trabajadores de manera permanente y pues los contratan de manera temporal. Bien, amigos, esto es todo lo relacionado al régimen de trabajadores CAS, contratación administrativa de servicios, que hemos querido presentar a ustedes a fin pues de que sepamos también cómo nuestros amigos que trabajan en las entidades del Estado tienen también una serie de derechos reconocidos a través de la ley. Y si por ahí no lo conocía hasta ahora, ya se encuentra informado, y en el caso más extremo que no se le hubiera venido reconociendo, podría usted con esto reclamar a su empleador, la entidad pública, que se haga el reconocimiento del caso. Muy bien, amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros a través de este programa. Esperamos encontrarnos pronto en una nueva secuencia de orientación profesional. Y no se olvide también, amigos, seguirnos por nuestro canal en YouTube. Gracias, amigos, hasta una próxima oportunidad. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Sidar Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail fundacionproempresa@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.